Señores estudiantes, volvemos a seguir con las clases de proceso manufactura. Seguimos con la cadena cinemática del torno. Esto de aquí es para ver o verificar cuál es la línea de movimiento o qué es lo que nos producen los movimientos en el torno. Esto es de suma importancia poderlo analizar, ya que nosotros tenemos que observar movimientos y tipos de accesorios que el torno nos provee, o sea, las bondades de esa máquina de herramientas. En esta lámina vemos las referencias de la cadena cinemática del torno. Aquí el torno va a permitir observar cuántas cosas, cuántos elementos que tiene para su utilización. Tenemos el carro longitudinal, que es el carro que se desplaza encima de la bancada, en las guías prismáticas de la bancada. El carro transversal, que se desliza encima del carro longitudinal. Y a la vez, el carro transversal lleva la torre portaherramientas. La base giratoria del carro transversal. Esa base le va a permitir al carro transversal girar para diferentes tipos de grados que nosotros le ubiquemos de acuerdo a la necesidad del trabajo y nos va a permitir realizar trabajo de conicidad. Manija del nodo y el charriot. La torre portaherramientas. La torre portaherramientas es donde se colocan las cuchillas para realizar tal o cual trabajo. Las cuchillas o el perfil de la cuchilla o la geometría de la cuchilla debe llevar la forma del trabajo que yo deseo realizar. ¿No? Tiene la torre portaherramientas donde vamos a poner las herramientas, freno de la torre portaherramientas, freno al portaherramientas, el portaherramientas. El portaherramientas es un elemento donde se inserta la cuchilla, dependiendo el espesor de la cuchilla, porque puede ser un portaherramientas para una cuchilla de 1/4, 5/16, 3/8, media pulgada, depende de la cuchilla que yo tenga, es el tamaño del portaherramientas. La herramienta no es más que la cuchilla. Las cuchillas pueden ser de acero rápido o también puede ser cuchillas de carburo, que son cuchillas calzadas o que son cuchillas que se las puede comprar o adquirir independientemente y se las puede utilizar a sí mismo independientemente. Tenemos el cuerpo del contrapunto. El contrapunto es un elemento que nos ayuda en el torno para poder trabajar piezas de gran longitud, es decir, que entren en la bancada del torno. El cañón de la contrapunta es el elemento que entra y sale del contrapunta dependiendo lo que yo deseo utilizar para poder centrar el eje o la pieza a que se vaya a trabajar. El contrapunto es el elemento que ingresa en el eje una vez que está hecho el agujero con la broca de centro. El contrapunto se adapta y cae de forma que la pieza quede centrada entre dos puntas y nosotros podamos realizar el trabajo correspondiente. El cuerpo del torno es toda la bancada y lo que ya hemos mencionado, el cabezal, la caja Norton, entre otros. Y la bancada, pues lógicamente es la parte donde se deslizan el carro portaherramientas y el contrapunto. En esta lámina tenemos los mecanismos de avance automático y un proceso de inversión de movimiento.
En el mecanismo de avance, nosotros podemos utilizar el avance hacia la derecha o hacia la izquierda. Aquí nosotros podemos observar que en la lámina derecha tengo un tren de 4 engranajes o 4 ruedas dentadas. Una de ellas es loca, ¿ya? Cuando ingresa las 3 ruedas más grandes, la primera con la tercera giran en el mismo sentido. Pero cuando ingresa un cuarto engranaje, el más pequeño, estas van a girar en sentido contrario. Y ahí se produce el movimiento tanto de izquierda como de derecha. Aquí en esta lámina podemos observar cómo en la parte izquierda, en la posición 1, están engrampados las 4 ruedas dentadas. Y usted puede darse cuenta que la primera y la cuarta giran en sentido contrario. En la posición 2, o en la posición, ¿ya? Cuando solamente están engrampadas tres ruedas, tanto la primera como la tercera giran en la misma posición. Y en la parte derecha de esta lámina podemos observar la lira con su grupo de ruedas dentadas que se están utilizando para poder realizar un trabajo diferente. Me imagino para hacer una rosca diferente, distinta. No todas las roscas. Vamos a hablar de las roscas en pulgadas. Yo tengo roscas en pulgada, 14 hilos por pulgada, 8 hilos por pulgada, 20 hilos por pulgada. Para hacer esos tipos de roscas no se puede utilizar el mismo juego de engranaje en la lira. Entonces tenemos que utilizar a veces diferentes. En esta lámina podemos observar la caja Norton de avances, tanto en la parte exterior como en su parte interior, donde podemos observar la caja de cambios, ¿ya?, que nos va a permitir a realizar diferentes trabajos. Esto simplemente es una caja de cambios que va a permitir realizar velocidades más altas o más bajas para un determinado tipo de trabajo. Aquí en esta lámina podemos observar con lujo de detalles cómo se va desplazando o cómo se manifiesta el movimiento de la rueda 1 a la 2, de la 2 a la 3, de la 3 a la 4 y esta alusillo de la caja Norton. Entonces ahí podemos ver cómo se va trasladando el movimiento. Y tenemos los engranajes del 7 al 11 que nos van a permitir tener mayor velocidad, menor velocidad, dependiendo de la que usted seleccione y dependiendo de la necesidad que yo vaya para realizar el trabajo. Los mecanismos que utilizan el torno es una gama de mecanismos que nosotros estudiamos como ingenieros mecánicos y que nos van a permitir analizarlos de una manera sencilla, sin mayores complejidades, porque nosotros los estudiamos. En el primer caso tenemos una rueda cremallera como mecanismo para avance y en el segundo caso tenemos un mecanismo de tornillo sin fin corona. Entonces, con el tornillo rueda cremallera es la que más se utiliza dentro para hacer rodar o para hacer desplazar el carro porta herramientas encima de las bancadas. Y el mecanismo tornillo sin fin, lógicamente, debe ser para mover algún eje y para hacer otro tipo de trabajo. En la parte derecha tenemos el mecanismo de automáticos para cilindrar y recentrar. Son operaciones que se utilizan en el torno. En este esquema
o en esta lámina podemos observar el mecanismo automático en posición de cilindrada. Es decir, cuando el torno se va a desplazar paralelo a toda su bancada. Y en el lado derecho tenemos el movimiento automático del carro transversal. Es decir, cuando se aplica el automático para refrentar. Es decir, el movimiento perpendicular al eje del torno. En el esquema del mecanismo automático de la posición de frentear, nosotros podemos observar cómo los mecanismos interactúan para que el desplazamiento transversal se produzca. Y lógicamente en la parte derecha nosotros podemos ver el tornillo patrón o la barra de roscar. Se puede observar la tuerca partida, cómo debe ingresar para que pueda trabajar en el torno. Jóvenes estudiantes, siempre será un gusto y un placer poder brindarles una clase amena. La frase de la reflexión, el mundo está en tus manos. De aquellos que tienen el coraje de soñar y correr el riesgo de vivir su sueño. Por favor, haga el análisis de la reflexión y lógicamente colabore realizando su resumen de 200 palabras y haga sus trípticos. Muchas gracias. Es un gusto saludarlo.